Gracias, muchas gracias. Yo participé recordando eso, de la discusión si realmente la Cámara respectiva, en este caso diputados, senadores, podía hacer un examen de méritos, y fue una moción de nuestra bancada campesina la que en ese entonces triunfó. Y tiene la prerrogativa constitucional la Cámara de Diputados de estudiar los méritos, e incluso en el Código Procesal Penal, que fue aprobado por el Congreso de la República y fue estudiado por los mejores juristas de la República del Paraguay, la Cámara de Diputados hasta tiene otros poderes prerrogativos del Poder Judicial, que es cuando uno de sus miembros, o el senador también, uno de sus miembros, cuando es sorprendido en flagrante delito y es puesto en arresto domiciliario, se puede decretar su libertad aquí en sesión y comunicar eso al juez para que él lo haga ejecutar y ponga en libertad. Hasta ese punto llega la prerrogativa de esta Cámara de Diputados y podemos estudiar los méritos. Y yo, como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sí lo he hecho. He tenido a la vista la copia de la carpeta fiscal y la copia de las actuaciones judiciales, que algunos lo llaman también expediente judicial, y he podido analizarlo sostenido en casi 25 años de experiencia de ejercicio del derecho y 8 años en la magistratura. Y puedo decirles de que en principio la ilegitimidad de la acusación en el caso de José María Ibáñez nace en el propio órgano acusador por una reglamentación interna del mismo Ministerio Público. La resolución número 2248, que tengo acá, la copia a la vista, y firmado por el entonces fiscal general Rubén Candia Amarilla, determina la capacidad y determina la competencia de la unidad de delitos económicos que hoy impulsa la persecución penal del diputado José María Ibáñez. Y determina claramente que pueden hacerlo los hechos punibles contra el patrimonio de instituciones públicas, que es la imputación al cual se somete. Y dice que tiene que tener un perjuicio patrimonial que resulte equivalente superior a 5.350 jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas en la capital. Hasta donde he visto, se ha mencionado un probable daño patrimonial de 27 o 30 millones de guaraníes. Para que ellos mismos tengan la competencia de actuar en una investigación del tipo que quieren llevar y que no lo están haciendo de la manera correcta, legal y constitucional, tendría que estar superando básicamente muy por encima de los 300 millones de guaraníes el daño patrimonial para que ellos puedan tener esa capacidad. Ahí nace el primer vicio de este hecho. Y lo hago esto dentro del marco constitucional de que en este pleno es donde realmente tenemos la capacidad de examinar los méritos de la procedencia de una causa penal. No podían haberlo hecho, pero lo hicieron. Y se puede entender que el Ministerio Público tiene la capacidad de llevar adelante las investigaciones en los hechos punibles de carácter público. Y por ahí quizás se pueda entender de que esto pueden llevarlo adelante. Pero ellos mismos limitaron a qué hechos esa unidad específica puede hacerlo. De lo contrario, tendría que tener esa facultad el fiscal de turno o del lugar, del área, del barrio a quien le corresponde el lugar donde se cometió el hecho, que en este caso no abrió la boca para decir mu, no movió un dedo. Cuando hacía mención el diputado Barrios, y cumpliendo el protocolo, disculpe que lo mencione, de que tenía la obligación
de comunicar a un juez competente dentro de las 6 horas, parece ser que eso no tiene ninguna relevancia jurídica. Pero no es así. Y les digo por qué. Porque cumplido el plazo de 6 horas y coincidentemente con el artículo 6 del Código Procesal Penal, toda actuación judicial, fiscal y todo acto de investigación que haga el Ministerio Público ya cae dentro del marco de un proceso y a partir de ahí la persona sospechada, indiciada, investigada o imputada tiene derecho a ejercer su defensa so pena de nulidad absoluta de todas las actuaciones que lo hagan dentro de ese tiempo. ¿Cuándo vienen los fiscales a la Cámara de Diputados? Vienen después de esas 6 horas y antes de que cumplan el requisito legal de comunicar al juez de la instauración o del inicio de una investigación penal, que lo hacen casi 3 días después. Dentro de ese plazo total y absolutamente ilegítimo de actuación del Ministerio Público, vienen acá en esta casa, incautan documentos sin que se tenga la autorización de una persona jurídica de existencia necesaria creada por la Constitución Nacional, que se llama Honorable Cámara de Diputados, y el cual habla y expresa su voluntad a través de sus miembros, única y exclusivamente, o quizás hasta con la expresión de la aceptación de su representante, el presidente de la Cámara. Pero aquí lo hizo un funcionario administrativo. Tendrían que haber tenido una orden de allanamiento para que esas pruebas recolectadas puedan ser oponibles al investigado por imperio del artículo 17 de la Constitución Nacional. Entonces, mal podríamos nosotros considerar la validez de esos elementos en un examen de méritos para estudiar la procedencia de un desafuero. Pero fuimos mucho más lejos. Posterior a eso, ni tan siquiera ayer los fiscales, los funcionarios del Ministerio Público, asistentes fiscales, volvieron a constituirse acá y se dieron el tupé de incautar documentos y filmaciones del circuito cerrado. ¿Qué validez tienen estos? Absolutamente nada. Es total y absolutamente improbable que esto sea oponible en un juicio de méritos y en un juicio en donde se pretenda que la justicia impere. Si estos son los elementos que tenemos que considerar, si tenemos que considerar la validez de las actuaciones del Ministerio Público, que solicita directamente el desafuero, que no es más que un exabrupto del que solicita, no es más que el reconocimiento expreso de su absoluta ignorancia de la Constitución, del alcance de los fueros y de las prerrogativas que tiene esta honorable Cámara de Diputados. Entonces tendríamos que estar, así como se dijo con antelación, no solamente rechazando esa petición, sino considerando que la nulidad absoluta de estas actuaciones no merecen ni tan siquiera ser estudiados. Posterior a eso, ya señaló el defecto legal de la petición de la resolución por el cual se solicita el desafuero. Si alguien de ustedes leyó esa resolución, podrá ver que en el considerando se reconoce de que el Poder Judicial solamente puede comunicar los hechos y sin ningún elemento de juicio en el considerando de la resolución, resuelve solicitar. Resuelve algo no considerado en la resolución. Nada más nulo. Pero tenemos que considerar también algunos puntos de los cuales no podemos olvidar. Se habló acá, antes de pasar a ese punto, de que estamos actuando bajo una presión mediática. En el espíritu de muchos esa es una verdad. En el espíritu mío no.
Y me siento contento hoy no sea el único que tenga ese sentimiento y que lo haya expresado. Porque si 80 ciudadanos de la República, electos por voto popular y que tienen la representación del pueblo, pueden ser amilanados, pueden ser dirigidos en sus voluntades y en sus resoluciones para que obre de tal o cual manera, me pregunto yo, esa presión misma ejercida sobre un juez, ¿lo va a aguantar? Le dije al diputado Ibáñez, estás caminando a una condena, porque si la Cámara de Diputados o en su momento la Cámara de Senadores no fue capaz de sostener una situación y se dejó llevar por la presión, y que estamos sostenidos en una elección popular con un mandato que de acuerdo a la ley y a la Constitución no puede ser revocada, porque no existe una fórmula legal y constitucional para revocar la elección y el mandato de un diputado o de un senador, y la fragilidad del curul donde se sienta un juez, ¿acaso no va a ser amilanado y va a resolver lo que leyó en el diario de esta mañana o vio en el noticiero de esta mañana para dictar su sentencia? ¿Acaso los fiscales que hicieron toda una campaña mediática, y he visto en estos días una conferencia de prensa donde un fiscal, Dos Santos, comunicaba a toda la ciudadanía que iba a de vuelta a imputar más legisladores y que iba a ampliar imputaciones? La ley le prohíbe hacer eso, porque no puede presentar como culpable a ningún ciudadano al inicio de la investigación. Es más, en este periodo de investigación procesal que se llama la etapa preparatoria, el proceso es secreto para el público y público para las partes. Recién va a ser público en la audiencia preliminar que va a ser de acá probablemente a 6 meses. Hoy ni una letra tendría que estar filtrando de esta causa. Y los fiscales primero comunican a la prensa lo que van a hacer, lo presentan a los diputados o a los imputados como culpables y después toman su determinación. Primero anunciaba en la prensa la imputación que va a hacer, primero leíamos en las redes sociales y después está presentando la imputación. Nada más ilegítimo. Y acá corremos un riesgo extraordinario. Si bien existe un proceso revocatorio de la voluntad popular a través del juicio político para ciertos actores de la República, llámese presidente o vicepresidente de la República, no existe un proceso legal y constitucional para revocar la elección de un legislador. En cambio, leí en la prensa que la fiscal Victoria Acuña reivindicaba de que cuando sea desaforado Edgar Acosta tiene que ir a la cárcel, y apelaba las resoluciones de medidas alternativas a los otros coprocesados en la misma causa de Edgar Acosta. ¿Y qué va a pasar ahí? Si él pierde su libertad, pierde su banca, y se habrá revocado la voluntad popular por un medio total y absolutamente ilegítimo, por la sola sospecha de que eventualmente puede resultar culpable de un hecho punible. Estamos en presencia, señores, de un probable quiebre institucional de la República y en manos de personas que no están cumpliendo la ley y la Constitución. Y de eso tenemos que cuidarnos. Y es nuestra responsabilidad como la voz del pueblo que nos envió a cumplir una función de legisladores y de sus representantes aquí en la Honorable Cámara de Diputados. Pero también yo he dado mi voto positivo acompañando el desafuero. Y mi punto inicial de análisis de rango constitucional ha sido la petición del diputado Ibáñez. Ni tan siquiera fui movido por la emoción o la perturbación
que produce el hecho de que toda la persecución y la venganza de la frustración, de la negativa de un desafuero pueda recaer en su esposa y que vaya a parar con sus huesos a la cárcel porque José María no puede ser desaforado. No me movió eso. Me movió sus derechos constitucionales. Me movió su derecho a lo que establece el artículo 4 de la Constitución, el derecho a la protección del Estado en su integridad psíquica, en su honor y en su reputación. Es un derecho de garantía constitucional que él lo tiene como ciudadano paraguayo. Me movió el derecho a la defensa que él tiene y el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente. Me movió el derecho que él tiene en el artículo 17, numeral 1 de la Constitución, de que él tiene derecho a que sea presumida su inocencia. Y muy por encima del derecho de que sea presumida su inocencia, tiene el derecho de demostrar su inocencia y de reivindicarse ante su familia, ante la sociedad y la patria. Me movió el derecho que él tiene, de acuerdo al artículo 25 de la Constitución, de la libre expresión de su personalidad y de su imagen. Y un parlamentario es un hombre público. Y su imagen hace de que hoy esté aquí. Si no hubiese tenido la imagen atractiva para el elector que lo catapultó a un curul dentro de la Cámara de Diputados, no hubiese llegado aquí. Y tiene derecho a luchar y a demostrar esa imagen. Tiene derechos constitucionales que nosotros no les podemos negar. Porque si no hubiese sido así, si él no hubiese reivindicado estos derechos constitucionales y pedir que nosotros los respetemos, hoy mi opinión sería contrario con relación a la petición que tenemos y que estamos tratando hoy. Pero respeto. Pero también le digo al diputado José María Ibáñez, cuidado, cuidado, porque puede ser sometido a un juicio injusto. Y hoy, por primera vez en mi vida, ruego a Dios Todopoderoso estar equivocado. Quiero equivocarme y quiero que los 79 restantes diputados mañana me digan: estuviste equivocado. Y José María Ibáñez tuvo una investigación justa. Y José María Ibáñez tuvo un juez justo. Y José María Ibáñez tuvo un juicio justo. Y José María Ibáñez tuvo una sentencia justa. Entonces ese día habré fracasado totalmente en mi percepción de las cosas y de cómo se administra la justicia en la República del Paraguay. Muchas gracias, señor presidente.